grabada, por si alguno, bueno, ahí les aparece que está empezando la grabación, por si alguno no entendió o los que no pudieron unirse, que así después yo esta clase la grabo y la subo como hago siempre con las otras clases que, o sea, como los videos que les grabo con la explicación, que así hoy es la explicación del tema. ¿Está bien? Ustedes no van a tener ahora aparte otro video, sino que después les subo, yo el fin de semana o el lunes les subo las actividades. Nosotros vamos a empezar con uniones iónicas. Ustedes en el trabajito anterior que estuvieron haciendo, vieron que hay 3 tipos de uniones. Las uniones iónicas, covalentes y metálicas. Bueno, vamos a empezar con las uniones iónicas. No me compartan pantalla, después los dejo. Y menos Lionel Messi, que no me gusta Messi. Al margen, volvemos. En lo teórico que habían hecho, habían escrito los 3 tipos de uniones y después vimos cómo representar los electrones del último nivel. Se representa con con puntos o cruces que se denomina notación de Lewis. En la foto de los libros que yo les di, está todo con puntitos, pero nosotros vamos a identificar entre punto y cruz. O sea, si al metal le ponemos cruz, al no metal le ponemos puntito y viceversa. Y eso lo determinan ustedes. Si ustedes uno lo escriben con punto, al otro le ponen cruz y así. Yo les hice acá un resumen de cómo se representan las uniones con notación de Lewis. Yo se los puse tipo receta de cocina, con los 6 pasos así, bien determinados para que ustedes se acostumbren a representar. Después ya en las covalentes ya no lo vamos a hacer más, directamente va a estar la explicación. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que dice uniones iónicas, metal más no metal. Ustedes siempre van en ese orden. Primero se escribe el metal y después el no metal. Yo se los voy a dar en ese orden. Pero bueno, siempre metal y después no metal. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que escribir los símbolos del metal y no metal, en ese orden. Vamos directamente al ejemplo. Vamos a elegir, yo les puse ahí la tabla, pero no se ve, ustedes traten de estar con una tabla a mano o después verificar cuando miran en la tabla de ustedes. Vamos, por ejemplo, a hacer berilio y, no sé, oxígeno. ¿Sí? Metal, no metal. Después dice, escribir con puntos o cruces los electrones del último nivel alrededor de los símbolos, preferentemente agrupados de a pares, quiere decir de a 2. Si ustedes, bueno, ahí no se ve, no quiero tocar mucho la imagen por si se me descompagina todo, pero el berilio tiene a lo último 2 electrones. Bueno, vamos a ponerle puntito. Vamos a ponerle puntito. ¿Sí? Después dice, y después, el oxígeno tiene 6. Estos elementos ya lo tienen hecho en el trabajito, de vuelta, después buscan en la tabla. El oxígeno agrupado tiene 6 electrones, los vamos a poner agrupados de a pares, o sea, de 2. Como al berilio le puse puntito, al oxígeno le vamos a poner cruz. Entonces le pongo 2 crucecitas, 2, 2. ¿Sí? Entonces ponemos las crucecitas. Entonces ya tengo los puntitos que representan los electrones del berilio y del Profe, oxígeno. Sí. Sí, decime. los Sí, electrones del último nivel es lo mismo que configuración externa. sí, Gracias. sí. Después dice el 3. Al no metal, encerrarlo entre corchetes. Encerramos al no metal entre corchetes. Escribir sobre la tabla que me sale todo temblado. No es que la profesora, pero sale todo así. Al no metal, encerrar entre corchetes. Listo. 4. Profe, El metal, sí. no entiendo mucho el gráfico. ¿Me lo podría explicar, por favor?
¿De vuelta? Vamos, empezamos de nuevo. Esperen que borro todo. Perdón. Esto lo hicieron en el trabajo. Había un punto que decía escribir notación de Lewis, o sea, escribir los electrones del último nivel. ¿Se acuerdan en el punto, no me acuerdo si era el punto 7 u 8, de la tarea anterior que están algunos todavía entregando? Decía, escribir la notación de Lewis para los elementos del punto 5, creo que era, una cosa así decía. Y ustedes escribían los electrones del último nivel de cada átomo con puntitos alrededor del símbolo. Eso se acuerdan. Después, si no, léanlo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es la unión de esos elementos que antes los teníamos solos. ¿Sí? Porque ustedes lo hacían por separado. Ahora vamos a unir dos elementos. ¿Qué elementos vamos a unir? Metal y no metal. Para eso tenemos que seguir los pasos que dicen acá. Entonces, lo primero que tienen que hacer, como dice, tipo receta estoy haciendo, estoy repitiendo tal cual lo que yo escribí ahí. Escribir los símbolos del metal y no metal. Yo elegí berilio y oxígeno. Si ustedes tienen una tabla, fíjense los electrones del último nivel del berilio y del oxígeno. ¿Sí? Entonces, fíjense que los electrones del berilio son 2, yo acá no se ve y no lo quiero agrandar para no descompaginar todo esto, porque después, si no perdemos mucho tiempo en que yo vuelva a arreglarlo, y el oxígeno, si se fijan, tiene 6 electrones en el último nivel o configuración electrónica externa, como recién me preguntaba. Entonces, ¿cómo represento esos electrones? Bueno, ustedes ya lo habían hecho. Se representan con puntos o cruces. En el libro dice nada más que puntos, pero yo, para que ustedes identifiquen entre puntos, entre un elemento y el otro, a uno le ponemos punto y al otro le ponemos cruz. Entonces, esperen porque se van agregando. Entonces, vamos a representar los electrones del último nivel y si a uno le pusimos punto, al otro le ponemos cruz. El berilio tiene 2. Entonces yo digo, bueno, le vamos a poner 2 puntitos. ¿Sí? Ahora, el oxígeno tiene 6 electrones. Como al berilio le hice puntito, al oxígeno le vamos a poner cruz. Entonces, 6. Agrupados preferentemente de a pares, o sea, de a 2. Entonces pongo 2, 2, 2. Lo único que hice hasta ahora es hacer Lewis, lo que ustedes hacían en el trabajo anterior. Vamos al punto 3. Al no metal, encerrarlo entre corchetes. El no metal es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, si el no metal es el oxígeno, al no metal lo encierro entre corchetes. Hasta acá es lo único que hice. Ahora viene la cuestión. Dice el 4. El metal pierde electrones. Eso ustedes lo tienen ya de iones. Recuerden, todos los metales pierden electrones y quedaban positivos. Y los no metales ganan para completar 8. ¿Recuerdan eso de iones? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, esto es los iones. Y así, entonces, dice el 4. El metal pierde electrones. Bueno, por lo tanto, los toma el no metal que necesita para completar 8 electrones en su última órbita. Y acá se forma la unión. El berilio tiene 2 electrones, tiene que perderlos. Y el oxígeno tiene 6. El oxígeno, ¿cuántos electrones necesita? Ganar. 2. Para llegar a 8. 2. ¿Cuántos para llegar a 2? ¿Quién se los va a dar? Ustedes en la tarea de iones hacían que ganaba o que perdía, pero no sabemos dónde iba. Bueno, ahora los 2 electrones que el oxígeno necesita, se los va a dar el berilio. Vamos a sacar esto porque si no... Ahí está. Entonces, los 2 electrones que el oxígeno necesita para completar 8, fíjense que ahora tiene 6 crucecitas y 2 puntitos, tiene 8.
se los va a dar el berilio. O sea que el berilio le pasó los 2 electrones que el oxígeno necesita. Y ahí se forma la unión. Entonces el metal pierde esos 2 electrones y el oxígeno gana 2 electrones para completar 8. Se produce la unión, dice el punto 5. Bien. El berilio, ¿cómo queda? ¿Cómo le quedaba acá? Quedaba positivo, ¿cuánto? ¿Qué ponían ahí arriba ustedes cuando lo hacían así individual? ¿Qué ponían? ¿Más cuánto? Más 2, pero ahora los Más perdió. 2, porque perdió 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes ponían, si perdió 2, ponían más 2, perdió 3, ponían más 3, ponían lo que se menos iba? 2, porque recibió Claro, 2 y electrones. el oxígeno, que es el que gana, ¿cuántos ganó? 2. 2. Fíjense que hay 2 puntos. Entonces, ahí está el balance de carga. Hasta que ustedes se acostumbren, si quieren hacerlo, la suma de las cargas perdidas y ganadas es 0. O sea, más 2 más menos 2, esto es una cuentita de matemáticas, tiene que darle 0. Más 2 menos 2, 0. Si no les da 0, o hicieron mal las cuentas, o hicieron mal la unión. Sí, y de vuelta, si quieren lo escriben aparte, si no, no, porque yo lo miro acá, más 2 menos 2, 0, listo, no necesitaría hacer la cuentita. Pero si ustedes no se dan cuenta y quieren hacerlo, la pueden escribir al lado hasta que se acostumbren. Fíjense, más 2, más menos 2, 0. ¿Sí? Y ahí se hace la unión, o sea que estaría en el ítem 5. El 6 dice, la cantidad de átomos, no electrones, átomos, utilizados en la unión, forman la molécula. Y de acá surgen las fórmulas químicas. ¿Vieron como el agua que es H2O? ¿De dónde sale ese H2O? Bueno, sale de la unión entre hidrógeno y oxígeno. Entonces, acá surgen las fórmulas químicas que nosotros la vamos a abreviar FQ. La fórmula química, la FQ, es escribir la cantidad de átomos, no de electrones. O sea, ¿cuántas veces escribieron el símbolo? ¿Cuántas veces escribieron el símbolo de berilio? ¿Cuántas veces pusieron BE? Una. Una. Yo lo voy a poner ahora, pues lo vamos a borrar. ¿Cuántas veces escribieron el símbolo del oxígeno? Una. 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 Bueno, como matemática, cuando es un 1, no ponemos nada. Entonces, la fórmula de este compuesto es berilio-oxígeno. Y acá está hecha ya la unión iónica completa, con su notación de Lewis y su fórmula química. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿O cuesta? Algo así como cuando Se se entendió. el Sí, sí. oxígeno. Bueno, Tipo, hasta ¿qué ahora, forma? hasta ahora todo así bien, el oxígeno tenía 6, necesitaba 2, el berilio le dio 2, todo bonito. Vamos a ver qué pasa cuando la cantidad de electrones perdidos y ganados no es la misma. Vamos a hacer litio y flúor. No, litio y flúor, justamente flúor no. Litio y azufre. El litio tiene un electrón. Vamos a ponerle ahora, le vamos a poner crucecita. Espera, acá. El litio tiene un electrón. Y el azufre tiene 6 agrupados de a pared. Como al litio le puse crucecita, a este le voy a poner puntito. Da igual a cuál le pones cruces y a cuál puntos, Sí, ¿no? eso lo eligen ustedes. Por eso yo primero puse al metal, le puse puntito y ahora le estoy poniendo cruz. ¿Sí? Eso lo eligen Algo así ustedes. como Es para identificar cuáles electrones es de cada uno. Bueno, entonces escribí los símbolos, estoy en el punto 2, escribí los electrones del último nivel, me voy al punto 3, al paso 3. Al no metal, encerrarlo entre corchetes. Saben que siempre va a estar en orden, por lo tanto al azufre lo encierro entre corchetes.
El metal, me voy al paso 4, el metal pierde electrones, por lo tanto los toma el no metal. Bien, el azufre tiene 6, estamos en la misma posición que el oxígeno, necesita 2 electrones para llegar a 8. Pero el litio tiene un solo electrón, y se lo da, porque el litio tiene que perder el electrón que tiene por ser metal. Entonces el litio le pasa. ¿Pero qué pasa ahora? Le va a pasar este electrón. Tiene Otorgarle un 7. electrón de otro de sus grupos de átomos, perdón, de electrones. ¿Cómo? De vuelta. ¿Debería otorgarle un electrón de otro de sus grupos de electrones? Claro, tiene 7. Tiene 7 ahora. Y el litio tiene uno solo en el último nivel. O en la externa, o en la configuración externa tiene uno, no tiene más. No puede sacar de niveles anteriores. Él lo que tiene a lo último, en lo más externo. Ahora el azufre tiene 7. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque el azufre tiene que llegar a 8. No puede quedarse con 7. Y yo no puedo sacar de capas más internas electrones. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo hacemos para que el azufre llegue a 8? ¿Se les ocurre algo o...? ¿No? Entonces, lo que hago es agregar otro átomo de litio con su electrón. ¿Sí? Ustedes lo pueden poner abajo, al costado, arriba. Para nosotros va a ser lo mismo. Para nosotros es exactamente lo mismo. Agrego otro átomo de litio con su electrón, tal cual lo sacan de la tabla, y le pasa... Ay, qué mal que escribo acá en las cosas estas yo. Como si escribiera bien en el pizarrón. Encima se me borra todo. Ahí. Ahí. Entonces, el litio le pasa el otro electrón para que el azufre pueda ahora sí llegar a 8. Entonces, esto, cuando el no metal necesita más electrones de los que tiene el metal, ustedes tienen que agregar más átomos del metal. ¿Está? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahora acá? El litio, estamos en el punto 5. El litio perdió, acá, ¿cuánto perdió? 2. No, pero cada uno perdió uno, Claro, primero. porque es por átomo. Y acá perdió 1. 1. Acá el azufre ganó 2, porque le escribí 2 crucecitas. Bueno, si quieren hacemos la cuentita, tenemos más 1, más menos 2. Más 1, 2, menos 2, 0. Listo, está bien. Entonces, ¿por qué me dio 0? Vamos a escribir la fórmula química. ¿Cuántos átomos de litio usé? O sea, 2. ¿cuántas veces? 2. ¿Cuántas 2. veces escribí el símbolo? 2. ¿Cuántas veces escribí el átomo de azufre? 1. 1. Y ahí me quedó la fórmula de este compuesto, que es litio 2 azufre. Estaríamos en el paso 6. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, cuando el metal necesita y al litio no le alcanza, al metal no le alcanza, sigo agregando átomos de metal, hasta que complete a 8. Si necesitara 3 átomos de metal, agrego 3 átomos. Si necesitara 4, agrego 4. Los que necesito para que complete a 8. Bueno, estamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo al revés. Ahora que el que necesite perder sea el metal y al no metal ya haya completado. Lo voy a borrar. Para los que ingresaron tarde, les aviso que esto queda grabado. Me voy a quedar con la foto, no voy a hacer pantalla porque así... Profe, vos sos la que está grabando, ¿no? Me está grabando yo estoy con una tablet trabajando. Y no sé por qué en la tablet Zoom no me permite grabar, no sé.
si el Ah, claro. problema es Que haya bueno, y el que un está nombre, grabándome digamos, es con la computadora mi hijo, porque así Ah. yo después, entonces hay alguien ahí que te van a ver, que está grabando, ¿sí? Claro, por Porque eso te iba a no sé, preguntar. porque en la tablet no puedo grabar, no sé. Vieron que hay un botoncito que dice grabar en Zoom. Bueno, no sé por qué, acá no está. Bueno, estuvimos buscando y no hay caso. Entonces mi hijo me está grabando la clase en el computador y yo después así se las puedo subir. Y yo trabajo en la tablet porque puedo escribir, como quien dice. Bueno, entonces ahora vamos a hacer al revés. A ver, que el metal, tengo que agregar metal. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner, ¿qué vamos a poner? A ver, vamos a poner magnesio y flúor. Ahí está. Bueno, el magnesio, bueno, entonces escribo los símbolos, tengo el paso 1. El paso 2, escribir con puntos o cruces los electrones. El magnesio tiene 2 y el El flúor flúor tiene 7. 7, preferentemente diapares. Listo. 3, al no metal lo encierro entre corchetes. Listo. El metal pierde electrones y los toma el no metal. El no metal, en este caso el flúor, tiene 7 electrones. ¿Cuántos necesita? 1. 1. Magnesio le pasa el que necesita. El flúor ya está, ya llegó a 8, pero el magnesio le sobra 1. Y yo les dije en iones, pierde todo lo que tiene. Si tenían 2, ustedes sacaban 2, si tenía 3, sacaban los 3. No se puede quedar con 1. Entonces, Otro ¿qué átomo de flúor. Exactamente, otro átomo de flúor. Como lo sacan de la tabla, con sus 7 electrones. ¿Sí? Y le pasa a este magnesio el que le sobra. Entonces ven que cuando le falta al no metal, agregan metales. Y cuando le sobra al metal, tienen que agregar no metales. ¿Sí? Entonces, el magnesio acá arriba, ¿qué pongo? Las cargas. ¿Cómo me quedan? ¿Cuánto escribimos? 2. Más 2. Más 2. Y cada flúor, ¿cuánto ganó? ¿Cuántos puntitos hay para cada uno? 1. Menos 1. Entonces, menos Menos 1, 1. menos 1. Bueno, fíjense, más 2, menos 1, menos 1, menos 2. Más 2, menos 2, 0. Vamos a escribirlo por ahí, que no se da cuenta. Más 2, más, menos 1, más, menos 1. Igual 0. ¿Sí? Y la fórmula química, ¿cómo me queda? Magnesio Sí, Magnesio 1. 1 sí, Y flúor 2. flúor 2. bien. Perfecto. Bien. Bueno, ven que va saliendo. ¿Cuál es Sí. la única precaución que tengo que tener acá? Cuando yo tengo compuestos que tienen hidrógeno. El hidrógeno es la excepción, es el único no metal. El hidrógeno es un no metal. Recuerden que está en el grupo 1, del lado de los metales, pero en realidad se comporta como un no metal. Como los gases, ¿no? Exactamente. Y tiende a parecerse al gas noble, más cercano en la tabla. Y el que tiene más cercano en la fila, es el helio. Y el helio tiene 2 electrones, no tiene 8. Por lo tanto, el no metal, que en este caso es el hidrógeno, completa con 2 electrones. Para que después, cuando yo les dé un ejercicio con hidrógeno, no tienen que llegar a 8, tienen que llegar a 2 nada más. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, que es un no metal que completa con 2 electrones. ¿Estamos? Anoten eso para
¿Hacemos un ejemplo de este con hidrógeno o yo quería preferentemente hacer uno un poquito más complejo, para que después cuando yo les doy los ejercicios sepan cómo se va haciendo? ¿Qué prefieren, hacer uno de hidrógeno o uno un poquito más difícil? ¿Qué quieren? Me parece que es difícil. Uno un poquito Ah, más difícil hacemos. Sí. Cualquier cosa después del hidrógeno me preguntan, que no les sale. Pero recuerden que en vez de llegar a 8, el hidrógeno tiene 1 y completa a 2, que así va a necesitar solamente un electrón. Bueno, vamos a hacer uno un poquito más difícil porque antes que se me quede sin tiempo. Vamos a hacer, no sé, aluminio y azufre. Bueno, ya escribí los símbolos, vamos a escribir los electrones, ¿sí? El aluminio tiene 3 y el azufre tiene 6. El azufre es el no metal, lo encierro entre corchetes. Bueno, y empezamos. El azufre tiene 6, necesita para llegar a 8, 6, va a necesitar 2. 2. Bueno, entonces el aluminio le pasa a los 2. 2 crucecitos. Yo le hago la flechita para guiar, para que ustedes se guíen. Después si ustedes no quieren hacer la flechita, no la hacen. Al aluminio le sobró 1, no le puede sobrar. Entonces, ¿qué hago? Ponemos otro azufre. Y en ese Bueno, caso nosotros tendríamos que poner el electrón que falta, pero faltaría otro más en el azufre. Y habría que agregar Bueno, un... habría que poner Exactamente. Entonces, aluminio. recuerden que siempre como lo sacan de la tabla ese, 6 electrones, y el aluminio le pasa al que le sobra. Ahí está. Pero ahora este azufre tiene 7. Entonces, ¿qué hago? No completó a 8. Hay que agregar otro aluminio. Otro Hay que aluminio, agregar bien. otro aluminio Con sus y a la 3. vez después agregar otro azufre para poder poner los que... Exactamente. Entonces, este azufre tiene 7. Esperen que acá una crucecita media. 7 y le pasa otro para llegar a 8. Acá me quedó. Después, se borró todo. Esperen, chicos. Azufre, ahí. 7. Y uno que le pasa, 8. Pero ahora a este aluminio le sobran 2. Y no le puede sobrar 2. Entonces agrego Hay que colocar otro azufre para que otro así azufre. complete y va a quedar... Bueno, ¿ven cómo se va haciendo? Ustedes van agregando hasta que todo el metal pierda todo lo que tiene y y el no metal llegue a 8. ¿Ven? Van agregando de uno del otro hasta que completa. Todos los metales perdieron todo lo que tenía, todos los átomos del no metal ganaron y completaron a 8. Entonces ahora ponemos las cargas. Estos aluminios perdieron 3, bien digo, entonces ponemos más 3. Y los azufres, cada uno le agregué 2 crucecitas, o sea que ganó 2. Menos 2, menos. Si hacen la cuentita, más 3 es 6. Y Menos 2, menos 2, menos 2. menos 2, sería menos 2 es 6. y daría 0. Ahí me dio 0, por lo tanto saben que lo hicieron bien. Escribirlo. Más 3, más menos 2, más menos 2. Bueno, más menos 2 igual a 0. ¿Sí? ¿Y la fórmula química cómo queda? Quedaría aluminio 2, azufre 3. Bien. Aluminio 2, azufre 3. ¿Sí? Entonces, sería, ven que ustedes siempre tienen que tienen que tener en cuenta que pierde todo lo que tiene y todos tienen que llegar los no metales a 8. No le puede quedar con 7. Tampoco poner 9. ¿Sí? Entonces, siempre van agregando del uno o del otro hasta que terminan todo equilibrado. Si quieren también ir haciendo la cuenta, por ahí alguno para guiarse. Y si ve que no llegó a 0, bueno, es porque todavía le faltó completar,
También puede ser que lo hagan de esa manera. Bueno, este es el nuevo tema que yo después el lunes o el fin de semana ya lo dejo hecho, pero porque yo por ahí me organizo y digo, bueno, ya subí la tarea, sobre este tema que son uniones iónicas. Siempre primero metal y Profe, después no metal. Sí, ¿viste que en el material teórico que hicimos decía en un momento algo de catetos y eso? Eso no lo... cationes. Cationes. cationes, algo así. Cationes son los metales, se llaman Ah, así. Los porque, iones de los metales se llaman cationes. Es un nombre. porque, Y, sí, eso lo teórico lo entendí, pero no sabía dónde usarlo. claro, si yo en vez de decirte acá el ion aluminio, te digo el cation. Porque pues si yo digo cation, vos tenés que darte cuenta que es un metal. A los Ah, es como metales, el lenguaje. claro, es el lenguaje específico. A los iones de los metales se los llaman cationes. Si yo te dijera cation aluminio, vos ya sabés que es un metal, el aluminio. No necesitarías buscarlo en la tabla. Y si yo te digo Dale, gracias. anión, azufre, vos ya sabrías que los aniones son los no metales, entonces tampoco necesitarías ya buscarlo en la tabla. Pero bueno, es el lenguaje eso. Yo por eso les digo así, lo hablo más simple para que ustedes lo entiendan más en este tipo de clases así. Bueno, esto va a ser toda la ejercitación que van a tener, va a ser todo práctico, les voy a dar 10 o 10 uniones y algunos que van a partir de la fórmula química y van a tener que representar las distintas uniones. Con estos 6 pasos, que así si después cuando hagan la tarea no se acuerdan, de vuelta. Yo subo el videito y ustedes ven un cachito por ahí del video y para acordarse de cómo se hacía. Porque por ahí lo hacen el martes, miércoles y ya esto no se olvidó. Traten de seguir siempre estos 6 pasos hasta que se acostumbren, pero van a ver que después ya les sale solo, les sale de uno. ¿A alguno le queda alguna duda? ¿Alguno tiene que está con algo que no entendió? Sí, no sé cuánto tiempo nos queda, mucho no nos debe quedar, pero si hay alguno que no supo cómo hacerlo, me dice. A ver si llegaríamos a hacer uno de hidrógeno, pero si se corta, bueno, vamos a ver, por ejemplo, sodio, hidrógeno. El hidrógeno, el sodio tiene 1, lo hago así sencillito por si se me termina el tiempo, y el hidrógeno también tiene 1. El hidrógeno encierro entre corchetes, y el hidrógeno es el no metal que no completa 8, sino que llega a 2. Por lo tanto, el sodio le va a pasar el único que tiene. Y ya está. Recuerden que el hidrógeno completa con 2, o sea que no necesita más nada. ¿Sí? Entonces, el sodio acá que pongo, ¿cómo me queda? ¿Más cuánto? Más 1. Más 1, y el Más hidrógeno 1. menos 1. menos 1. ¿Sí? Bueno, más 1, menos 1, 0. La fórmula química. Sodio, hidrógeno. 1. Hidrógeno. Hidrógeno ¿Ven? 1. Sencillito. ¿Sí? Entonces, esto recuérdenlo. Al hidrógeno después no, porque después le empiezan a agregar hasta llegar a 8. No. Bueno, esto es toda la tarea que les voy a enviar. ¿A alguno le queda alguna duda, algo que no entendió? ¿De dónde saco los electrones? Después ustedes con la tabla, o si ahora agarraron la tabla, fíjense que siempre son el último numerito, el mismo que usaban para iones. ¿Sí? O los que no tienen la tabla con el tercer renglón de distribución de electrones en niveles, son la configuración electrónica externa, como me decían. Me preguntaban, ¿sí? Sí. No sé si alguno quiere preguntarme algo. No. ¿No entendieron? ¿Qué entendieron? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Ah, de la misma manera, ahora cuando nos toca, a ver, esperen que le digo otra vez clase de Zoom. Creo que nos toca, hoy es 4 y después nos toca, a ver,
Pero ya les digo, porque El mío es depende 25, creo.